Boker todo, muy buenos días familia. Hoy estamos en Shabbat, Yom de reposo. Así que Shabbat Shalom, desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Bueno, hoy un tiempo para darle la gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Rúa, y de la cual usted puede ingresar a través de internet www.congregacionelyosoy.com. Usted puede registrarse, hacerse miembro activo. Somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrados con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Ben Garden. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestro mentor de la Quejilá de Yahushua, como lo es nuestra estimada amiga y amiga, el Moriarón Moral y su esposa, la Mora Araceli de Morales, y también el cuerpo de Morín de la Quejilá de Yahushua, que también hace su aporte, su granito de arena. También a nuestra Hot Blanca Rodríguez, quien está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Recuerde que estamos en internet, en las redes sociales, a través del nombre de la Quejilá de Yahushua, en WhatsApp, Telegram, Facebook y el canal de YouTube de la Quejilá de Yahushua. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hoy vamos a ver la parasha titulada Ki Yaeli Lindor, que es cuando hagas un voto especial. Y ese voto especial tiene que ver con el voto nazareo. Eso lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 6, del 1 al 21, Jueces, capítulo 13, Primera de Samuel, capítulo 7, Primera de Samuel, capítulo 1, del 7 al 11, y Tejilín, Salmo 101, Lucas, del capítulo 1, del 8 al 17, del pasú, los versos. Hay algo y es lo siguiente. Cuando uno va y busca el por qué el Padre le dice a las personas que vayan a hacer un voto nazareo, el no poder tomar vino, el vino por por ser fermentado y tener grado de alcohol, eh, no es que invalida el voto. Lo que sucede es lo siguiente, es prohibitivo porque la persona es un tiempo donde se aparta el voto nazareo tiene caducidad en el sentido de que la persona, eh, hasta el tiempo, por decirle, vamos a su persona, hay personas que se pueden apartar por 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Eso era cuando había templo. Y el voto nazareo era por algo especial. Eh, el voto nazareo lo pueden cumplir, honestamente, es el hombre, la mujer no puede cumplir nunca el voto nazareo. De hecho, en la Mishnah, que es la que tengo, la de Caló del Valle, eh, aparece el voto especial, es lo que es el voto Nazir. Y el voto Nazir, hay diferencia entre Shammai y Hillel en cuanto al voto de Nazareo. Vamos a tratar de cubrirlos. Lo otro que quiero resaltar es que también habían una fruta, no solamente el vino, una fruta que no podía, ni siquiera la de la uva, la semilla, la piel, nada, no podía el hombre tomar para ello. Entonces cuando vemos el voto nazareo, es un voto
de compromiso, Sansón se, se abstuvo de, ¿cómo se llama?, de tomar vino, pero como hombre también tuvo debilidades. Y aunque en el libro de Jueces se registra eventos cuando él está con Dalila, pierde prácticamente el voto, porque el voto, para cumplirlo, tú tenías que ir al templo, tenías que llevar una ofrenda de purificación, tenías que llevar también la ofrenda de purificación, también igual como la de gratitud y ofrenda encendida y de paz. Eso está también, inclusive lo registra el libro de Levítico, cuando este tipo de... No especifica realmente lo del voto nazareo, pero cuando tú haces un voto especial, aquí sí lo especifica. ¿Por qué lo especifica? Porque recuerde que el libro del número tiene que ver ya para el pueblo cuando iba el templo, mejor dicho, iba a estar a disposición del servicio al pueblo. El tiempo de las ofrendas, cómo se llevaban no solamente las ofrendas para el templo en las 3 fiestas de subimiento, sino las ofrendas que también existían por no solamente el tiempo de la fiesta, las diarias, las de agradecimiento por pecado, y en especial, bueno, el tiempo de Yom Kippur, que era el tiempo que era el perdón de pecado colectivo, y que realmente la fecha para cumplimiento de voto nazareo, no necesariamente, creo, no voy a dar una opinión, pero acuérdense que eso se quemaba, el cabello, todo lo que se depilaba, inclusive hasta las cejas, los vellos de la pierna, todo se llevaba envuelto en una sábana y eso tenía que ser quemado. Presentar las ofrendas para que eso se pudiera cumplir, por supuesto. Habían periodos también de abstinencia sexual, no podía tocar muertos y tampoco muertos por familiares cercanos. Nada que ver, era un tiempo totalmente apartado. Ahora, ¿qué es lo que el Padre está tratando de decirle al pueblo? Dice, sé santo porque yo soy santo. Santidad tiene que ver con un tiempo de, no voy a decir que es una supervivencia, sino está lo más cercano, lo más apegado al Padre en cuanto a leyes, mandamientos, estilo de vida. Eso es una manera de ser santo. Y por supuesto, en este tipo de voto, la persona tenía que tener un cuidado, pero en especial. De hecho, si usted va al libro de Hechos, registra Pablo en los 3 viajes misioneros, donde él se había apartado y había hecho voto nazareo. Pablo, según los cálculos, dice que hizo 3 votos nazareos. Y el último es cuando él se presenta con 3 personas que le acompañaban, que eran digamos que su discípulo, Timoteo, se me van los nombres ahorita, pero sé que eran 3 personas que subieron con él y ellos presentaron su ofrenda. Aquí cabe la pregunta del millón. Después de la muerte de Yeshua, el templo estaba vigente. Para quienes dicen que no hay que guardar nada de la fiesta, porque ahora Yeshua volvió a eso, graso error. El hecho que Yeshua muriera y el templo estuvo vigente 40 años
se hacían los sacrificios iguales. Y el templo, por supuesto, permaneció y se llevaban las ofrendas diarias. Y el mismo registro del que había para la fiesta de Yom Kippur, que eran 42 pasos en total, 42 acciones que se hacían en cuanto a el chivo expiatorio, la vaca roja, eh, y los dos cabritos, uno que iba al desierto y el otro que iba al despeñadero. Todo ese ritual eran 42 pasos. La consagración del sacerdote para ese evento es, no estoy diciendo que, como le dijera, en cuanto al cabello y todo lo que se usaba, era porque era un momento muy caos. Como era el perdón de algo colectivo como nación, la manera de apartarse, no estoy diciendo que sea igual, pero estamos hablando de consagrado, apartado, de sé santo porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es lo que guarda la consagración? El vino aparece en la mesa del Shabbat, en los comienzos de mes, en la fiesta de subimiento. La única fiesta que no aparece, eh, que uno no tomaba vino, era el día de abstinencia, el día de Yom Kippur. Pero, como vuelvo y repito, el vino no invalida, sino que es un momento donde tú no puedes beber. De hecho, lo vamos a ver en los mandamientos de las fiestas o la recolección para la fiesta. Habían fruta que inclusive en el voto nazareo no podía comerse. Lo vamos a ver también. Entonces estoy dando una breve introducción de lo que es la santidad apartado. Hablé lo de Pablo y también el compromiso que existe de lo que es santo, porque yo soy santo, y el momento de Yom Kippur, que es algo colectivo. Lo que trato de decir es que la santidad del voto nazareo es algo que pudiéramos no compararlo, pero sí como asemejarlo al compromiso que existía de Yom Kippur. Porque aunque no tiene nada que ver el voto nazareo con la fiesta del Yom Kippur, estoy hablando de compromiso, estoy hablando de santidad. Y como todo es un compromiso y que tenemos que velar y guardar, eh, tenemos que cuidar eso. De hecho, había una medida, porque lo registra la Mishnah, en cuanto al cabello. Mucha gente piensa que tenían que dejarse crecer cabello hasta el tobillo, por decirle, y si le crecía más al tobillo, bueno. Inclusive, dice la Mishnah, que era hasta cierta parte que se dejaba crecer. Es decir, no te lo podías cortar, voy a poner un ejemplo, más arriba del hombro, no. Parece que tenía que ser un poco más bajo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque también el cabello representa la parte de la mujer y el hombre no tiene que dejarse crecer el cabello tanto para, ¿cómo se llama? No lo comparen con, digamos que con la mujer. Entonces, miren, uno descubre tantas cosas en esto. Y por qué Yeshua inclusive dijo, y yo no beberé más del fruto de la vid hasta que venga mi reino. Se apartó, se fue al Padre, está sentado a la derecha y va a retornar, y ahí es cuando él vuelve a tomar el vino. Vamos a leer un poco porque quiero citar de lo que dice el libro de Números. Habló Jehová diciendo a Moisés, habla a los hijos de Israel, y le dirás que cuando haga el hombre o una mujer haga un voto especial de nazareo para dedicarse a Jehová, oiga la mujer,
que se abstenga de vino y de licor, no beberá vinagre ni de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uva ni comerá uvas frescas o secas. A esto me refería lo de las uvas. Y le voy a ser sincero, yo he leído este sopotoscientas veces, pero la mujer, el voto nazareo, oiga, el voto nazareo, inclusive en la Mishnah registra, si la mujer hacía el voto nazareo y no le avisaba al hombre, él podía anularlo. Y si él no le avisaba a ella, ella no podía anularlo. Qué interesante, qué interesante. Ahora, no pasará navajas durante el voto nazareo hasta que se cumplan los días que se consagró a Jehová. Será santo dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto al cuerpo del muerto durante los días de la consagración. No se contaminará por su padre o su madre, ni por un hermano o una hermana cuando mueran, porque la consagración es a su Dios y está sobre su cabeza. ¿Se da cuenta? Independientemente si la persona moría, sea familiar cercano, no podía estar cerca, y menos si era otro menos, mucho menos. Vamos a la cita que está en el libro de Jueces, capítulo 13, y es cuando Sansón, el padre, le da eh, unas palabras al papá, a Manoah, y él le hace saber a su mujer, porque el niño que será consagrado a él. Jueces 13, el verso 2 en adelante. Oiga, un hombre de la tribu de Dan, de Sora, llamado Manoah, su mujer era estéril y no había tenido descendencia, pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, y concebirá y dará a luz a un hijo, pero pues no beberá vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirá y darás luz a un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo ante Jehová desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue entonces, habló a su marido diciendo: un varón de Jehová vino a mí diciendo: espera, con un aspecto como de ángel de Jehová, muy terrible, y no le pregunté de dónde era, ni él me decía su nombre. Solo aquí concibe y dará a luz un hijo. Y dijo: y no beberá vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo desde el vientre hasta el día de su muerte. A ella se le prohibió también y al niño también. Ahora entendemos un poco más esto. ¿La mujer también podría hacer el voto? Sí. ¿Que tenía que hacer el hombre? Sí. Pero no registra, eh, salvo a Ana, mejor dicho, no registra, no hay, históricamente no se ve que durante el templo una mujer que hable sobre el voto nazareo, y si lo hubo y no lo registra, no quiere decir que no haya existido. Eso es bueno aclararlo. El hecho de que no aparezca no significa que no la hayan hecho las mujeres desde el tiempo que se escribió el Brit Hadashat. Los profetas no lo registran, pero no significa que no haya ocurrido, salvo a lo que dice de Ana, cuando Ana prácticamente, a Samuel, pues, que ella se apartó, lloró, y todo lo que sucede con Ana. Ahora, ya sabemos qué pasó con Sansón. Sansón, bueno, eh, muere trágicamente con los filisteos. Él pide que lo lleven al templo donde se estaban burlando de él. Y eso es lo que busca el enemigo.
no solamente sacarte los ojos, sino también sacarte de tu propósito. Y si usted va a la historia de Israel, y no solamente de Israel, los matrimonios, ¿por qué se pierden? ¿Qué fue lo que el enemigo quiso destruir? Que lo registra el libro de Números. Balán a Balá le dijo, ponle mujeres, prostitutas, sacerdotisas. Y fue lo que hizo. Y eso desagradó al Padre. A lo largo de la historia, los hombres que han perdido no solamente ministerios, casas, sus familias, sus empresas, producto de eventos que te separan de la consagración. El hecho de que tú no guardes el voto nazareno no significa que no puedas vivir una vida santa, apartado, consagrado. Y eso es lo que está buscando el enemigo, buscando cualquier excusa para destruirte. Vamos al libro de Primera de Samuel del capítulo 1. Y esto tiene que ver con la historia de Ana, seguramente, porque es así como es el libro de Samuel. ¿Qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 1? El verso del 7 al 11. Y ella dice aquí, e hizo un voto, y es el nacimiento de Samuel. Y ella dice, vamos a leer desde el 9, dice, y un año después que hubieron comido y bebido, Ana se levantó en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en su sitial junto a una yamba de la casa de Jehová, ella con amargura alma suplicó y a Jehová lloró delante de Jehová efusivamente. Y dice, e hizo un voto diciendo a Jehová, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le darás a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida, jamás pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente en presencia de Jehová, Elí observaba su boca, porque Ana hablaba en su corazón y solo movía sus labios, pero en voz baja. Y Elí escuchaba y tuvo por ebria. Y bueno, ya sabemos, cuando dice que pasó navaja, que no pasará navaja, perdón, lo estaba consagrando, lo estaba apartando. Y por supuesto, ella lo dedicó. Bueno, ya sabemos la historia de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Mucha gente piensa que Samuel era una persona que no era levita. Su papá era levita. Y ellos subían. Creo que Ana era de la tribu de Leví, si mal no recuerdo. Para dejarlo allí. ¿Por qué? Bueno, en Israel, acuérdense de algo, que una mujer que no tuviera un hijo, inclusive en la cultura árabe, si el hijo que le nace es una niña, bueno, ellos se molestan. O digamos que en el mundo musulmán se molestan porque Alá no le dio un hijo primero que una hembra. De hecho, tratan, cuando la mujer da luz y viene la hembrita, le hacen desplante, desprecio, y es muy mal visto, pues, de la manera sentimental de uno a la mente oriental. Por supuesto, hay como un choque digamos, cultural, porque uno no está acostumbrado a ver eso. Sin embargo, eso no significa que uno viéndole de esta óptica que el padre se haya olvidado de la persona. Y eso lo pude entender en un libro que leí de Rafael Patay, que habla cómo es el trato de los árabes o la gente que practica el Islam como estilo de vida. Y es muy feo realmente. Yo lo estaba leyendo y me daban punzadas, pero era de tristeza al ver el trato que le dan a la mujer.
Y yo no sé cómo hay gente, pero bueno, no es el punto. Pero lo importante es que aquí eh, Samuel vivió apartado y como lo dije, ya sabemos la historia de Samuel. La otra cita que hace en comparación eh, es Hechos 21 y es la que estaba hablando cuando Pablo eh, va con, aquí lo dice el verso, vamos a buscarlo porque le voy a decir, sé que era Tito, eh, los discípulos de Pablo, el verso 6 en adelante. Él está narrando en el verso 6 eh, cuando iban camino a, a Jerusalén. Y bueno, en el verso 17 es cuando comienza y dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros ante Jacob y se reunieron con los ancianos. Y después de saludarlo, refiriéndose por las cosas que Jehová había hecho ante los gentiles y cómo lo oyeron y todas las cosas que guardaban, que eran celosos. Y hablando de la circuncisión, pero el verso 23 dice lo siguiente, por cuanto sigue vuestro consejo, de tenernos 4 varones ligados con voto, 4 varones, yo decía 3, hay 4. Paga sus votos, se rasuran la cabeza y todos entenderán que no hay nada que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. ¿Se dan cuenta? Habían 4 varones y él son 5. Si usted va y busca la ofrenda que se hacían para el voto nazareno, era la más costosa que existía a la hora de que tú decidías hacer ese voto. Y al momento de pagar, tenías que llevarlo, como lo dije, purificación, eh, la ofrenda encendida y de paz, aparte del novillo. Y eso era costosísimo, aparte de las tortas que también llevaba. Entonces, si el templo no, no quedó vigente después de la muerte de Yeshua, ¿cómo es que Pablo, creyendo en el Mesías, estaba haciendo voto nazareo? Anuló, ¿cómo va a anular la constitución? Yeshua lo que vino fue darle cumplimiento a lo que estaba escrito para poder entrar, para vivir una vida diferente y una nueva creación. Y eso fue lo que vino. Anuló las actas que eran contrarias a nosotros, las consecuencias. Y aquí Pablo está presentando las ofrendas de voto nazareo. Él y 4 más. Mi pregunta es si esos 4 eran gentiles, ¿cómo iban a entrar al templo si no tenían la señal del pacto? La señal que se le dio a Abraham. Nadie puede entrar ahí si no tiene la circuncisión. No, ya tenemos la del corazón y con eso es suficiente. Momentico. Señal de pacto, la de Abraham. Y todo un tema esto. Hoy por hoy. Miren, a los nuevos que están en la quejilá. Yo sé que es un choque. Y el choque es de pensamiento, ideas preconcebidas, cosas que nos dijeron que por no entender la cultura, el mundo social, político, económico que abarca lo social, del pensamiento griego y romano, por eso es que divagan en las enseñanzas y la toman como una realidad, pero cuando uno no confronta, sino que uno trata de mostrarles esto de la manera que es en su contexto, hay resistencia, hay palabras no para bien, y entonces te hacen a un lado.
cuando realmente están equivocados. La idea no es, como siempre lo digo, no es confrontación. Hey, siéntese, escuche, valide, certifique y vaya a comentarios y vea los comentarios que hacen los académicos. Yo libro de pastores tengo años, desde que empecé a caminar por aquí, que no leo. Tuve que irme al mundo, digamos que quienes estudian de verdad, desde su contexto, la cultura, la arqueología, antropología y tantas cosas que hay que he descubierto, que digo, wow, ¿dónde estábamos? Y bueno, ya el Padre ha ido quitando esos velos para bendición de todos nosotros. Eh, lo otro que quería comentar está en Hebreos 7 y después vamos a ir al libro de Lucas. Hebreos 7, verso 25. Tiene que ver cuando dice, por lo que puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Jehová, viviendo siempre para interceder por ellos, porque el sumo sacerdote no convenía santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Está hablando de una persona que se aparta, se consagra. La comparación que hacía yo del Yom Kippur a lo que es una persona apartada, cuando hay voto nazareo. Vamos a la primera, al libro de Lucas y quiero leer lo de la Mishnah, que tiene que ver con lo que le decía, lo que puede hacer la mujer, lo que no puede hacer el hombre, igualmente ella. Pero vamos a verlo. Dice, libro de Lucas, capítulo 1, y es cuando, verso 3 en adelante. Estoy en el libro de Juan, disculpen. Aquí estoy. Capítulo 1. Se me ha parecido a mí también investigar exactamente sobre todas las cosas, fuentes y escribirlas en orden, excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad con respecto a las cosas que fuiste oralmente instruido. Oiga, fuiste oralmente instruido, es decir, lo que le habían dicho, no que leyó. Y es también aquí, dice, hubo un día, en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote Zacarías, de la clase, y su mujer era hija de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Jehová, conduciéndose irreprochablemente todo en su mandamiento y ordenanza del Kyrios, Señor, el Creador. Y no tenían descendencia porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya bien avanzados. De día aconteció que, pues, mientras él ministraba delante de Jehová en el turno de la clase, esto fue en el día de Yom Kippur, que él estaba ministrando. Y bueno, ya sabemos, Juan fue consagrado y dice que vivía en el desierto. Bueno, en el desierto no, comía langosta, no estamos hablando de calamares. Un tipo como de saltamonte, a eso se refiere. Y bueno, vestía con pieles de camello, era hijo de un levita, lo estamos viendo, de Elizabeth, de la hija de Aarón, que también fueron consagrados para una función. El hecho de que la mujer no aparezca en el templo, sino en ciertas partes, en las alabanzas, donde estaban, que podían entrar, en todas partes, no oficiaban como sacerdotisas, pero que también tenían un rol
dentro de su casa, porque viene a ser morada del Creador. Y es que estamos viendo ya a Elizabeth. Tiene que ver también con un tipo de consagración apartada. Lo que le decía de la Mishnah, las cosas que aparecen, no la voy a leer toda, por supuesto, por cuestión de tiempo, pero me gustó este comentario. En la Mishnah del Carlos del Valle, donde sale el voto nazareo, tiene 13 capítulos. No los voy a leer todo porque es imposible, pero quienes la pueden conseguir en su país, si no inclusive hasta en PDF, para que usted se vaya familiarizando lo que, como le dijera, todo lo concerniente al templo, porque eso está relacionado es al templo. Claro, por supuesto, también en la vida diaria del pueblo, las ofrendas, lo que se podía hacer en casa, lo que no se podía. Y bueno, lo recomiendo. Mire, oiga, el capítulo 4. Si uno dice, seré Nasir, y el compañero oyendo le dice, también yo, y otro dice, también yo, todos serán nazareos. Pero si el primero queda suelto, todos los demás también quedan sueltos. En cambio, si el último queda suelto, los demás quedan obligados y dice, seré Nasir, y el compañero oyendo le dice, mi boca sea cual su boca y mi pelo como el suyo. El tal es Nasir. Y si uno dice, seré Nasir, y su mujer oyéndolo exclama, también yo, el marido puede anular el voto de la mujer mientras su propio voto se mantiene. Si dice, seré Nasir, y si su marido oyéndola exclama, también yo, no puede anular el voto. Esto es lo que le decía al principio. Si dice el Nasir y tú y ella responde así sea, él puede anular el voto de su mujer, pero el suyo continuará subsistiendo. Si se dice, seré Nasir y tú, y él responde así sea, no puede anularlo. Si una mujer hace voto nazareato y bebe vino y contrae impureza por contacto con muerto, incurre en la pena de los 40 azotes. Pero si el marido le anuló el voto, ella no sabía que se le había anulado y bebió vino y contrajo impureza por contacto con difunto, no incurre en la pena de los 40 azotes. Según esto le dice Rabí Yehuda, aunque no incurre en la pena de los 40 azotes, debe infligir castigo a causa de su rebeldía. Miren, es interesante cuando uno empieza a descubrir tantas cosas que están y cuando uno va conociendo lo que es la cultura, el mundo social que se desenvolvía, miren, que se desenvolvía, o lo que narra la historia. Wow, cuántas cosas uno va descubriendo. Yo le recomiendo la Mishnah de Carlos del Valle y usted lo puede ir leyendo, inclusive cuando estudia o le hacen los comentarios de la paracha, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, inclusive hasta en el Shabbat. Hay cosas, no estamos hablando de las leyes de Rambán, los 13 preceptos, que inclusive el Morerón tiene un estudio sobre eso. Que hay gente que se pone la mano en el ojo derecho, en el otro ojo, que se amarra el zapato, la trenza, que tiene que hacerlo con el derecho. No, eso no tiene nada que ver. Perdóneme, pero no. De hecho, el Morerón tiene ese estudio y lo recomiendo también. Y usted se dará cuenta de que usted puede llevar una vida consagrada sin necesidad también de tener un voto nazareo. Tampoco se puede hacer porque no hay templo. Ahora, si usted es creyente en el Mesías y usted quiere hacer un voto nazareo, habiendo templo, interesante, ¿no? Bueno, familia, nos vemos la próxima semana en el Shabbat próximo. Y Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Nos vemos la próxima semana. Ley Raot, hasta pronto.